Bienvenidos una vez más a los seminarios de la Academia de Ciencias Agrícolas. Pues estamos comenzando los seminarios de el 2024. Ya la semana pasada tuvimos la participación también de nuestra compañera Franchelli, y en esta ocasión tenemos pues el agrado de presentar a la doctora Alina Gabriela Monroy Gamboa. Ella es investigadora postdoctoral y no sé si está como investigadora adscrito aquí al CIBNOR, aquí en nuestro CIBNOR. Y pues antes de comenzar voy a leer una pequeña semblanza de la doctora. La doctora Alina es bióloga, egresada de la FES de Iztacala, en la UNAM, maestra en Ciencias en Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales con especialidad en Biodiversidad del Neotrópico por el CIDIR Oaxaca del IPN, del cual fue graduada con mención honorífica. Es doctora en Ciencias por el Instituto de Biología de la UNAM y actualmente se encuentra realizando su cuarto año de postdoctorado aquí en el CIBNOR, además de que es investigadora adjunta en el Museo de Mamíferos de aquí del CIBNOR. Bueno, esto es importante, no sé si todos sepan que aquí en el CIBNOR hay un museo de mamíferos. Las instalaciones están cerca ahí del laboratorio de microscopía. Ahí si tienen alguna oportunidad para que lo visiten. Además, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Su línea de investigación es la planeación sistemática de la conservación y vertebrados terrestres, principalmente en mamíferos. Cuenta con más de 19 artículos científicos en revistas indexadas, 6 capítulos de libro y 141 publicaciones de divulgación. Es árbitro en diversas revistas científicas, en las que se incluye Teria, Mammalogy Notes, Huitzil, la Revista Mexicana de Ciencias Forestales, y es editora en jefe de la revista de divulgación científica Teria Ixmana y editora asociada de la revista científica Teria. Fue candidata al Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia 2023 Alejandra Haidar y acreedora de la beca del Instituto de Formación de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Formación en Divulgación y Comunicación de la Ciencia por una institución española. Fue ganadora del Bruce Stewart Award de la Southwestern Association of Naturalists en 2020. Ha impartido clases a nivel maestría y, bueno, a nivel posgrado en diferentes instituciones donde se incluye el CIDIR, la UNAM, la UANL y aquí en el CIBNOR en el programa de educación a distancia. Ha impartido diferentes cursos, ha trabajado en asociaciones civiles, en los que se incluye la Pronatura. Ha realizado diversas instancias o estancias de investigación en el extranjero, donde se incluye la Universidad de Texas en Austin, y es miembro de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Mastozoología y coordinadora de la Comisión de Gestión y Vinculación desde 2007 a la fecha. Doctora, pues sin más, te agradezco que hayas aceptado esta invitación a impartir un seminario, y sin más, pues te paso los micrófonos para que puedas comenzar. Ok, perfecto. Muchas gracias, Luis, por la invitación y pues espero que les guste la presentación. Traté de enfocarla un poco más a su área. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué sale. El título de mi presentación es ¿Cómo conservar y proteger los diferentes tipos de vegetación? Después, hoy en la mañana le quise cambiar el título, pero bueno, ya lo vamos a dejar así. Y ahora no pasa la diapositiva, como siempre. Sí la están viendo, ¿verdad? Sí, sí se ve, pero todavía está Pero en no la... avanza, ¿verdad? No, está en la primera imagen, en la primera lámina. No está avanzando. Voy a dejar de compartir y volver a compartir, ¿ok? Sí, está bien. Siempre fallan esas cosas. Ujú. Ahora sí, listo. Listo, Em, adelante. bueno, pues digo, a lo mejor esto sí lo saben ustedes, pero si no, pues les voy a platicar un poquito, ¿no? La Tierra, de acuerdo a cómo está
en su eje de rotación y cómo se mueve y cómo le va dando el sol en las diferentes épocas del año, pues va teniendo diferentes climas. Esto lo que ocasiona es que en el planeta existan diferentes ecozonas terrestres, como las que vemos acá. Nuestro país está en un lugar muy privilegiado porque estamos casi bueno, estamos en el neotrópico, en el trópico de Cáncer. Entonces, esto lo que ocasiona es que tengamos dos ecorregiones, perdón, ecozonas importantes, que es la neártica y la neotropical. Pero pues, ¿qué significa esto, no? Lo que significa es que, por ejemplo, la zona neártica es la que tiene climas más templados o más fríos y la neotropical es un poco más calurosa. Esto, otra vez no pasa. Ah, ok. Esto lo que causa es que en el país existan diferentes tipos de vegetación. Al converger estas dos ecozonas, tenemos 11 formaciones forestales que se dividen en 58 tipos de vegetación. Como podemos ver acá, la gran mayoría del país, el 70.6%, está cubierto por áreas forestales. De estos 58 tipos de vegetación que existen, estos son tipos de vegetación y uso de suelo que hace en algún estudio la INEGI por medio de un inventario nacional forestal que lo hacen cada determinado tiempo. Ahorita el último reciente fue del 2018 y pues se dedican a levantar datos, ¿no? Desde campo, geográficos, etcétera, y entonces así es como ellos dividen todos estos tipos de vegetación y uso de suelo. Dentro de estos 58 clasificaciones, 9 las clasifican como áreas no forestales. ¿Y qué significa áreas no forestales? Bueno, entre esas denominaciones están los campos de cultivo, las zonas de acuicultura, algunos asentamientos humanos, los cuerpos de agua, etcétera, ¿no? Todo lo que se consideraría que no es un tipo de vegetación per se. Entre estos tipos de vegetación, todas las vegetaciones se dividen en vegetación primaria y vegetación secundaria, porque la vegetación primaria está considerada como aquellas que tienen, que están más conservadas, por decirlo así. La vegetación secundaria, pues ya empieza a ver otro tipo de plántulas, ¿no? A lo mejor algunas que son invasoras, otras que no son de ese tipo de vegetación, algunos cultivos, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las diferencias entre la vegetación primaria y la secundaria. Lo que podemos ver, por ejemplo, es que mucha de la vegetación pues ya es secundaria, entre ellas, aquí les marco en rojo, 3 tipos de vegetación que son muy importantes porque, por ejemplo, es el bosque mesófilo, las selvas altas y medianas, las selvas bajas. Todos estos tipos de vegetación son lugares donde hay una gran captación de carbono. Por ejemplo, el bosque mesófilo es uno de los tipos de vegetación más templados o fríos que tenemos en el país. Se ubican principalmente en las zonas más altas, son los llamados también bosques de niebla. Entonces, estos bosques también son importantes para la captación de agua, ¿no? Y podemos ver que más del 50% pues es vegetación secundaria. También podemos ver, aquí les marqué en amarillo, eh, la proporción de la superficie forestal que tenemos con respecto al país. Aquí les pongo las que son más extensas. Podemos ver que las zonas áridas son las áreas más extensas del país. Perdón. Y bueno, tenemos todos estos tipos de vegetación, pero por ejemplo, pues a quién pertenecen todos esos territorios, ¿no? Los territorios pues tienen diferentes dueños, tenemos diferentes poseedores, que están los ejidos, están las comunidades, están las zonas federales, etcétera. Entonces podemos ver, aquí les pongo esta tabla sacada del RAN, que es el Registro Agrario Nacional, donde podemos ver que la gran mayoría, bueno, más del 50%
del territorio está en manos de los ejidatarios, ¿no? No es propiedad privada, sino es propiedad ejidal. ¿Y esto qué relevancia tiene, no? O sea, a mí qué me importa los tipos de vegetación y de quién son. Bueno, pues lo que importa es que cuando están los tipos de vegetación, aquí les pongo este ejemplo de esta imagen, aquí hay un bosque que ha sido ya eh, deforestado en una zona donde se abren estas zonas para cultivos o para ganadería. Lo que ocasiona es que pues, se vayan creando parches de vegetación. Pueden haber parches de vegetación secundaria, parches de vegetación primaria, pero también podemos ver que quedan pues aquí algunos arbolitos en medio ahí de ese campo abierto. Eh, el problema que ocasiona esto es que muchas especies de animales, por ejemplo, o incluso de las mismas plantas, pues ya no pueden pasar de un lugar a otro, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la distancia se va alejando entre estos parches de vegetación, entonces se quedan aisladas las especies y eso es lo que después ocasiona que existan especies en riesgo, ¿no? Que estén bajo peligro de extinción o amenazadas, etcétera, porque se quedan aisladas y entonces ya no pueden eh, intercambiar genéticamente con otras poblaciones o ya no, se quedan sin algún recurso, etcétera, ¿no? Entonces es importante para nosotros que exista conectividad entre los parches de vegetación. Para esto se han creado, o sea, como sabemos que existen diferentes causas que están causando que el hábitat se esté fragmentando, se han creado áreas naturales protegidas en el país. Aquí les pongo un mapa, era hasta el año pasado, había 186 áreas protegidas en el país. Apenas la semana pasada se decretaron otras más, ahora ya son 225 áreas protegidas. Como pueden ver en el mapa, tenemos áreas terrestres, áreas costeras y áreas marinas. La importancia de esto es que, bueno, al estar inmersas dentro del territorio, pues no son áreas aisladas, ¿no? No es nada más como que hay un área ahí bonita de bosque que nadie vive ahí, que nadie toca. Pues no, no es así. En realidad, en estas áreas, pues vive un montón de gente y donde vive la gente, pues existen actividades económicas, existen culturas, entonces infraestructuras, asentamientos humanos, etcétera. Se han hecho algunos estudios para medir la eficiencia de las áreas protegidas. Esto es, para ver qué tanto están siendo efectivas para proteger a las diferentes especies, tanto de flora como de fauna, que existen dentro de estas áreas. Este es un estudio del 2007, de hecho ahorita se está actualizando con las nuevas áreas y con los nuevos datos, pero bueno, lo que vieron en este estudio es que no todas son tan eficientes, ¿no? Y pues, ¿qué podemos hacer bajo todo este panorama? Entonces, ahora les quiero platicar un poco de lo que es mi línea de investigación, que es la planeación sistemática de la conservación. No les voy a leer todo esto, ustedes lo pueden leer perfectamente ahí. De lo que se trata, esta en realidad es una metodología que tiene como meta conservar la mayor diversidad de especies de flora y de fauna que existan en un lugar dado en la menor área posible. Porque como sabemos, pues no podemos conservar, por nosotros pues, quisiéramos conservar todo, ¿no? Pero pues no es posible porque pues lo que les acabo de decir, pues la gente necesita infraestructuras, necesita hacer diferentes actividades económicas, etcétera. Entonces debemos de tratar de conservar estas áreas en el territorio más compacto, pero salvaguardando todas, bueno, la mayoría de las especies que no sea posible.
Esta metodología tiene principalmente 13 pasos, los cuales son dinámicos. Uno puede ir avanzando y si en algún momento ve que algo no está funcionando, pues se puede regresar, ¿no? Para ajustar y continuar. La gran mayoría de las veces nosotros nos podemos quedar hasta el paso 11, porque ya esto de ejecutar el plan de conservación, pues ya es parte de las actividades de las autoridades, ¿no? De los stakeholders y de las autoridades del lugar. Posteriormente, pues se tiene que hacer una reevaluación y monitorear para ver si realmente lo que estamos proponiendo está siendo funcional. En esta metodología lo que nosotros hacemos a grandes rasgos es ver qué áreas protegidas existen en un lugar dado, ver lo que nosotros llamamos subrogados de la biodiversidad, que pueden ser diferentes especies o grupos taxonómicos para que estén representados en ese lugar y además incluir diferentes variables, no solamente las biológicas, también metemos variables sociales, económicas, culturales, políticas. Entonces, con esto lo que queremos es hacer una red, tener un panorama para tener una red de áreas de conservación donde estén precisamente lo que les mencioné del objetivo general de esta metodología, que es tener la mayoría de especies que se encuentren en este lugar que nosotros estemos estudiando. Y bueno, para esto les voy a platicar dos estudios de caso. Eh, el primero es el caso de Oaxaca. Escogimos Oaxaca porque Oaxaca es un estado que además de tener una gran extensión territorial, es muy diversa en cuanto a biología, pero también en cuanto a cultura y a dinámicas, etcétera, ¿no? Tenemos 570 municipios, es uno de los estados que más municipios tiene. El 60.5% de la población es rural y además de que hacen conservación y todo, también tenemos que es un lugar fuertemente transformado para ganadería y agricultura, porque además de que es muy diverso, también tenemos un alto eh, índice de pobreza, ¿no? Entonces, pues a la gente no le podemos decir, oye, no tumbes este bosque porque porque está bonito y tenemos que conservar, no me importa que tú no comes, ¿no? No podemos hacer eso, entonces, pues bueno, vamos a ver qué alternativas se pueden dar. Este es un poco de lo que está diciendo. Además de todas estas actividades que hace la gente, como les comenté, también el 70% de su territorio tiene bosques y muchos de ellos los conservan. Existen en este estado, fue uno de los primeros estados, de hecho creo que fue el primero, donde surgió una nueva iniciativa de conservación, que en ese entonces se llamaba las áreas voluntarias de conservación, ahorita tienen un nombre similar, no lo recuerdo exactamente, pero bueno, estas áreas voluntarias de conservación son iniciativas de las mismas comunidades y de los pobladores que se han fijado, pues ellos viven ahí, ¿no? Entonces se dan cuenta que si tumbaban un pedazo de bosque en determinado lugar, pues el agua dejaba de correr, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues ya no estaba habiendo tanta captación de agua, o sea, ya no se quedaba el agua, ya no permeaba en los mantos freáticos, etcétera. Entonces, o empezaban a ver que la población de los venados ya no estaba también como para cazarlos. Entonces ellos mismos empezaron ahí a poner sus propias reglas y a delimitar ciertas áreas para conservarlas. Gracias a estas áreas voluntarias de conservación, ahora existen otros esquemas e iniciativas. Por ejemplo, están los pagos por servicios ambientales, que están los hidrológicos, los de biodiversidad y los forestales. Este esquema de conservación es por parte del gobierno federal, por parte de CONAFOR. Eh,
se les da pagos a estas comunidades para mantener ciertas áreas bajo un tipo de manejo. O sea, no quiere decir que, por ejemplo, las áreas de servicios forestales no las puedan tocar. Lo que quiere decir es que tienen que tener un manejo, se tienen que dejar que los árboles crezcan hasta ciertas alturas o edades para que puedan ir intercambiando y tener esta dinámica todavía los bosques y que puedan regenerarse, ¿no? Pero ellos pueden manejarlo y ellos pueden hacer aprovechamiento de estas áreas. En este estudio lo que hicimos fue ver qué tipos de vegetación estaban incluidos en todas estas iniciativas de conservación que existían en el estado. Estas son áreas que vimos hasta el 2007. Hoy en día existen más áreas y diferentes, ¿no? Y también existen, pues ya también la vegetación ha cambiado. Este lo hicimos con el inventario forestal, me parece que del 2003. Como les dije, ahorita ya está en el 2018, entonces a lo mejor valdría la pena ver cómo ha cambiado todo este panorama. Pero bueno, en ese entonces lo que vimos es que la vegetación que existe dentro de las áreas protegidas, las diferentes áreas protegidas, hay un alto porcentaje de vegetación primaria, ¿no? Que es la vegetación que está más conservada. Otra cosa que vimos es que dentro del Estado y de las diferentes iniciativas de conservación, como podemos ver aquí en la tablita, em, viéndolas por sí mismas, o sea, aisladas, pues podríamos decir, ay, hay un montón de área que se está conservando. Sí, hay un montón de área que se está conservando, pero muchas están pues encimadas, ¿no? Por ejemplo, las de los pagos por servicios ambientales, las áreas hidrológicas y las forestales generalmente pues son la misma zona, entonces aunque numéricamente pues pueda parecer diferente, ya geográficamente vemos que están eh, sobrepuestas unas con otras, ¿no? Entonces esto no quiere decir que más del 50% del estado esté protegido. Otra cosa que vimos es ver lo que les comenté, ver los tipos de vegetación que existían en cada uno de estas iniciativas. Y lo que vimos importante, aquí les puse en azulito, que les mencioné en un inicio, que el bosque mesófilo de montaña que se encuentra en Oaxaca está muy bien representado dentro de las áreas voluntarias de conservación. Entonces, por ejemplo, este tipo de iniciativas aunque sean muy pequeñas, porque como son por parte de las comunidades, como les digo, hay 570 municipios. Entonces, imagínense, dentro de esos 570 municipios hay en 1000 comunidades. Entonces, los territorios son muy pequeños, pero a pesar de que los territorios son muy pequeños, vimos que, pues esto, que el bosque mesófilo de montaña está muy bien representado dentro de estas áreas en comparación con las áreas federales, ¿no? Que, bueno, con protección federal, como son las áreas protegidas o los pagos por servicios ecosistémicos. Mm, Aquí les muestro también otros tipos de vegetaciones que están bien representados. Aquí, por ejemplo, en las áreas protegidas a nivel federal está la selva baja caducifolia y subcaducifolia. También tenemos al bosque de pino encino, etcétera. Y vemos algunas otras áreas que están pues completamente en ceros en cualquier área, ¿no? Que no, este tipo de vegetación no se encuentra dentro de ningún área protegida. Como les comenté, la planeación sistemática de la conservación también incluye analizar otro tipo de variables que no sean solamente las biológicas. Entonces vimos, junto con la gente, qué eran las cosas que a ellos les importaban, ¿no? Y también pues nosotros propusimos algunas cosas que para nosotros eran importantes, como por ejemplo los aeropuertos, ¿no? Porque poner un aeropuerto en un lugar de vegetación pues significa tumbar un montón de selva y tumbar un montón de vegetación, a lo mejor primaria. Entonces, bueno, eso es importante en cuestiones de conservación,
pero también es importante pues para la gente, ¿no? Porque a la gente sí le va a gustar que haya un aeropuerto, porque eso quiere decir que van a llegar turistas, que va a haber una derrama económica de diferente tipo, etcétera, ¿no? Entonces ahí con ellos nos pusimos a platicar y nos pusimos a hacer una jerarquía y asignar valores a cada una de estas variables para ver qué era importante para ellos, qué era importante para la conservación. Y entonces asignamos costos, ¿no? Costos de conservación de estas variables para el Estado. Una de las variables, que es la que estoy marcando aquí con la flechita, es el área con agricultura. Es una de las áreas que bajo los diferentes tipos de soluciones que nosotros propusimos, bueno, los tipos de soluciones fue incluyendo solamente las áreas protegidas, otro solamente incluyendo las áreas voluntarias de conservación, otro incluyendo ambos tipos de iniciativas de conservación y otro sin ninguna, ¿no? Es como el grupo control, por decirlo así. Bueno, lo que vimos es que hay variables como la agricultura que es importante, no importa en qué esquema de conservación se encuentre el área. Al final lo que nosotros obtuvimos fue un mapa como el que les estoy mostrando, que cada uno de los colores muestra las diferentes soluciones que les acabo de comentar. Tenemos en verde a las áreas protegidas, en amarillo a las voluntarias de conservación. Las voluntarias de conservación, como les mencioné, son muy pequeñitas, entonces a lo mejor se pierden aquí entre la nube de puntos de colores. Pero la finalidad de mostrarles este mapa es ver, que vean, ¿no? Qué es lo que nosotros obtenemos al final. Y lo que nosotros obtenemos es, bajo diferentes panoramas, qué áreas serían las importantes para conservar o para proponer iniciativas de conservación o de conectividad entre, entre las áreas que ya existen, ¿no? Basándonos eh, en diferentes grupos taxonómicos. En este caso fue con vertebrados terrestres, pero como vimos también tomamos en cuenta todas los tipos de vegetación que existían en el lugar. Vimos también con este ejercicio que algunas de la conectividad que nosotros estábamos buscando entre estos parches de vegetación que a veces se formaban, pues no forzosamente eran vegetación secundaria, ¿no? A veces era vegetación primaria, sino era vegetación secundaria e incluso algunos campos de cultivo. Bueno, las conclusiones generales de esta parte, de este caso de estudio, fue que las iniciativas de conservación, pues sí están, bueno, sí incluyen a la mayoría de los tipos de vegetación que existen, en este caso para Oaxaca. Como les comenté, se sobreponen una con otra, entonces no quiere decir que el 57% del estado esté protegido, es en realidad un 19%, que tampoco está mal, pero bueno, podría aumentarse, ¿no? Para poder proponer sitios prioritarios que sean persistentes en el tiempo, pues debemos tomar en cuenta la vulnerabilidad y con esto pues es tomar en cuenta los pensamientos y las preocupaciones de la gente que vive en ese lugar. Y pues que las áreas voluntarias de conservación son un muy buen esquema de protección para la biodiversidad del lugar. El segundo caso de estudio que les quiero platicar es la selva lacandona. Como sabemos o como muchos de ustedes han de conocer, la selva lacandona es una de las áreas que ha tenido más visibilidad, ¿no? En todo el país. De hecho, la selva lacandona se comparte también una zona territorial con Guatemala, no solamente está en Chiapas, hay una parte también en Guatemala también hay área protegida. Aquí en este mapa yo les pongo la región de la selva lacandona, pero lo que quiero mostrarles con estos polígonos es que dentro de lo que llamamos región selva lacandona, también existen tipos de áreas protegidas, ¿no?
En este caso, les muestro una de las más grandes y más famosas, que es Montes Azules. Tenemos Alacantún, Chanquín, Najá y Metzaboc. Dentro de estas áreas protegidas son diferentes en extensión, pero también hay diferentes dinámicas, ¿no? También no solamente de biodiversidad, sino sociales. En el área de la selva lacandona, además de ser uno de biodiversidad y es uno de los últimos relictos de área tropical que existen en el mundo, pues pasa de ser un espacio natural a uno social muy complejo. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, en el estudio que nosotros hicimos fue ver, o sea, todo el mundo habla de que, pues es que se está deforestando la selva y pues hay que protegerla y hay que hacer algo, hay muchas asociaciones, organizaciones de la sociedad civil que también están preocupadas por ella, incluso hasta a nivel internacional, ¿no? Pero bueno, ¿por qué está pasando todo esto? Esto no pasa de la noche a la mañana y nada más, no porque la gente quiera, ¿no? Así de que se despierte un día, hoy se me antoja tumbar 5 hectáreas de selva. O sea, no es así. Eh, Nosotros debemos ver el contexto histórico de por qué están pasando las cosas, ¿no? Entonces, eso fue lo que nosotros hicimos en este estudio y lo que vimos fue que parte de las causas de esta deforestación y esta degradación de la selva lacandona es que, bueno, desde los inicios hubo una colonización programada por parte del gobierno. En esta zona había muy poca población, los llamados lacandones, por eso se llama la selva de esta manera, em, que eran un pequeño grupo poblacional que actualmente es cada vez más pequeño, pero pues el gobierno dijo, oye, pues ahí esa selva, ahí hay mucho verde, hay bien poquita gente y pues mira, aquí hay un montón, aquí en este otro lado, en Veracruz, por ejemplo, ya hay mucha gente que nos está pidiendo que quiere pues trabajo y que quiere sembrar y que quiere sus vacas y no sé qué, pues échalos allá, págales, hicieron todo un programa de pagarles a personas para que fueran a vivir allá a la selva y después hubo, ya que los tenían ahí viviendo, hubo otros programas donde también se les pagaba a la gente para tumbar selva, para hacer extracción forestal de diferentes maderas, de diferentes recursos que existían en el bosque, pero también para abrir estos campos de cultivo y tener también esta ganadería extensiva. Entonces, bueno, la manera en la que se hizo la agricultura, se comenzó a hacer la agricultura en esta zona de la selva lacandona, pues bueno, hubo varias cosas mal, que fueron pues los programas gubernamentales ni siquiera planeados, sino nada más como muchas veces, ¿no? Desde el escritorio y que no ven realmente lo que pasa en el lugar. Esto además ocasionó conflictos agrarios por la tenencia de las tierras, porque sí les pagaban a la gente para que viviera ahí, pero a veces no les daban títulos de propiedad. Entonces empezó a haber confrontaciones entre pues los realmente nativos del lugar contra los que recién llegaban, etcétera. Entonces por eso es que esta zona es muy conflictiva en ese aspecto, ¿no? En ese aspecto social y político. Otra cosa es que por ahí del 2010, 2012 empezó muy de moda los agrocombustibles y entonces nuevamente hubo por parte del gobierno un programa donde igual se empezó a tumbar extensiones de selva para sembrar jatrofa, ¿no? Porque pues los agrocombustibles eran el futuro. Entonces, sembrar extensiones de jatrofa, pues iba a ser económicamente muy redituable. Al final, sí empezó a haber esta, este tipo de agricultura, pero pues no funcionó al final como lo había prospectado el gobierno y estos programas, ¿no? Pero también existen otras cosas buenas, no todo es malo, existen cosas buenas, existen muchos programas ahí en el estado, en Chiapas, con agricultura de traspatio. Mucha gente hace sus huertitos ahí en sus casas y de ahí se alimentan, entonces tienen estos huertos autosustentables. También vieron que
hay muchos agroecosistemas, ¿no? Como ustedes saben, por ejemplo, el café de Chiapas es uno de los más buenos que tenemos en el país. Lo que vieron es que si ponían el café bajo los bosques, que es el café de sombra, pues era más productivo y además tenían otra serie de beneficios, ¿no? Entre ellos, se han hecho incluso estudios donde se ha visto que los agroecosistemas albergan una gran biodiversidad de diferente tipo. Por ejemplo, llegan un montón de aves, ¿no? Porque tienen más opciones de alimentos, de polinizadores, etcétera. Entonces, bueno, los agroecosistemas pues son un sistema de agricultura que ayuda también a la ecología y a la conservación de, de las especies, ¿no? Aquí podemos ver que estos tipos de agricultura son los que también podrían servir, como les mencioné hace rato, para la conectividad entre estos parches que se causaron por la otra agricultura, ¿no? Por la agricultura extensiva. Entonces, pues se puede compensar y puede ayudar para hacer esta conectividad entre esos parches de vegetación. Las conclusiones de este caso es que, bueno, es necesario conocer el contexto histórico de la degradación de los ecosistemas, porque como les mencioné, esto no pasa de la noche a la mañana y no porque la gente quiera y decida algo así, nada más porque sí. Se debe de conocer estos procesos. ¿Por qué? Porque conociendo la historia, nosotros podemos dar mejores soluciones, ¿no? No podemos llegar a decirles a la gente que cambien algo o que ya no pueden hacer algo, pues nada más así, porque sí, tenemos que tener en cuenta también lo que a ellos les importa y el contexto histórico y darles unas alternativas, ¿no? Que sean en beneficio tanto de ellos como pues del ambiente y pues al final, si está bien el ambiente, pues también van a estar bien ellos, van a tener mejores producciones, mejor economía, etcétera. Y pues incluirlos para la toma de decisiones. A todo esto, otra de las conclusiones a las que quiero llegar eh, es que pues sin gente no hay conservación, ¿no? Por más que nosotros queramos proteger algo, pues no podemos dejarlo ahí intacto y no podemos decir, este bosque no se toca, no se metan ahí, no extraigan hongos, no corten ese árbol, no cultiven, no pongan vacas, o sea, no, la gente vive, la gente está ahí. México es uno de los países que tenemos un índice de los mayores índices de población. En los estados con mayor población en el país son la Ciudad de México y Veracruz, y los de menor población son nuestro estado, Baja California Sur, Colima y Campeche. Pero bueno, tenemos mucha gente que vive en nuestro país y esto lo que significa es, bueno, esta gente necesita lugares donde vivir, necesita infraestructuras y necesita comida, ¿no? Necesita alimentarse. Entonces, debemos de tomar en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Los biológicos, los sociales, los económicos, los políticos, culturales, para poder realmente dar propuestas de conservación reales y que puedan además persistir en el tiempo, ¿no? Porque a veces podemos estar con un grupo de gente, podemos proponer cosas y lo que sea, la gente de ese momento a lo mejor es entusiasta con lo que se está proponiendo, pero sale, por ejemplo, en el caso de los ejidos o de las comunidades, salen esas autoridades comunales o esas autoridades ejidales, entran otras y a lo mejor los otros no están de acuerdo con eso, ¿no? Y lo quieren cambiar. Entonces, bueno, lo importante es que siempre estemos, como les dije, eh, en contacto con la gente, tomándolos en cuenta para esto. Por eso que regresaba a esta lámina de la planeación sistemática de la conservación, porque les mencioné que esta metodología es dinámica, ¿no? Eh, tenemos que ir viendo y ajustando a conforme se van dando la, los ecosistemas y las especies, pues tampoco son estáticas, ¿no? Las cosas, todo siempre va cambiando. Entonces, nosotros debemos irnos ajustando para conservar
eh, y, y- y salvaguardar a la población también, ¿no? No solamente a la biodiversidad. Y con esto lo que quiero es que ustedes piensen pues desde su área, sé que es un área un poco diferente, como que qué podrían hacer, ¿no? A mí se me ocurrieron algunas cosas, a lo mejor estoy mal, a lo mejor no, pero bueno, aquí les pongo algunas. Eh, por ejemplo, desde la agricultura, yo no estoy diciendo que no haya agricultura y que no haya que sembrar, ¿no? Como les digo, yo sé que habemos mucha gente y todos necesitamos comer, tenemos todos esa mala costumbre de comer, entonces, pues necesitamos estos campos, necesitamos ese espacio. Pero, ¿qué es lo que podríamos hacer para que además de hacer esta actividad, no destruir a los ecosistemas y tratar de proteger? Pues bueno, se me ocurre que con una agricultura eficiente, pues ya no se necesitarían expandir más los campos agrícolas, ¿no? Si tenemos una agricultura eficiente donde las plantas estén aprovechando realmente todos los nutrientes, todo el espacio, ya no vamos a necesitar seguir tumbando más bosques, más selvas, para que se conviertan en campos de cultivo. De igual manera, si los fertilizantes, los pesticidas, son eficientes y no dañan a los suelos, porque como sabemos, muchos de estas cosas ahorita no todos son tan sustentables, ¿no? O tan amigables. Entonces, se permean en el suelo y lo que ocasiona es que, bueno, que el suelo se erosione, se degrade. Entonces, a veces, pues eso mismo ocasiona que el suelo ya no sea fértil y que haya que abrir otros campos de cultivo, ¿no? Entonces, bueno, también teniendo fertilizantes y pesticidas efectivos, pues también esto nos puede ayudar para tener campos agrícolas eficientes. Los policultivos también sería importante no tener cultivos de una sola especie, ¿no? Sino de diferentes especies donde haya diferentes dinámicas, como les comenté, que puedan llegar, por ejemplo, los polinizadores, que vayan a llegar diferentes aves o mamíferos donde puedan comer algunos frutos que tampoco impacten de manera significativa la economía pues, del agricultor, ¿no? Eh, y otra cosa, pues también podría ser la eficiencia en la absorción del agua por parte de las plantas, para de esa manera también disminuir la cantidad que se ocupa, porque como les platiqué, por ejemplo, uno de los bosques que están más amenazados, pues son de los principales captadores de agua, ¿no? Entonces, pues también como ven, al destruir o no conservar adecuadamente los diferentes ecosistemas, pues también repercute directamente en las otras actividades, ¿no? En este caso la agricultura. Si no hay agua en los bosques, pues tampoco va a haber agua para regar los campos, ¿no? Y pues si no se pueden regar los campos, pues tampoco hay ganado y tampoco hay comida y tampoco hay infraestructura y tampoco hay una serie de cosas que pues va como bola de nieve en escalón. Y pues esa es la importancia, ¿no? Que yo les quería platicar de conservar y proteger a los ecosistemas que tenemos en nuestro país. Y pues bueno, aquí les dejo mis datos por si alguien quiere preguntarme algo o está interesado en alguna otra cosa. Con mucho gusto les puedo dar información y no sé si alguien tiene alguna pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctora Gabriela. Está muy interesante tu tema, principalmente pues esta parte, ¿no? De cómo se eligen, cómo se distribuyen o qué criterios se necesitan para poder asignar nuevas tierras de cultivo, ¿no? Que es un tema muy importante y que nos incluye a nosotros directamente aquí en el programa. Bueno, vamos a pasar a la serie de preguntas. No sé si tenga alguien algún comentario, alguna pregunta, pueden abrir directamente su micrófono o escribirlos aquí en el chat. Mira, aquí en el chat, la doctora Arevic Ujú. tiene una pregunta. Dice, usted anotó un término, pero no explicó qué significa.
y es ¿qué son subrogados de la biodiversidad? Sí, perdón, como no los quise, no les quise explicar todo el rollo de esto de la planeación sistemática de la conservación, por eso no me paré tanto ahí. Los subrogados de la conservación nosotros los hemos definido como representantes, ¿no?, de la biodiversidad. Existen subrogados verdaderos y subrogados que pueden ser aproximados, ¿no? La biodiversidad no siempre es medible. Eh, entonces, lo que nosotros utilizamos es lo que pueda ser medible, ¿no? Como número de especies. En este caso, como les mencioné, nosotros ese ejercicio lo hicimos con vertebrados terrestres. Lo hicimos con 4 diferentes grupos. Entonces, dentro de esos grupos, pues bueno, son números de especies y cuántas especies están representadas en un lugar dado, ¿no? Entonces, nosotros de esa manera pudimos cuantificar cuántas, qué tanta biodiversidad de vertebrados había en esos lugares. A eso no sé si quedó un poco claro o hice más bulas. Bueno, ahorita a ver que nos diga la doctora Arevic, a ver si quedó un Ujú. poquito claro. Sí. Gracias, gracias, doctora. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Dice la doctora Arevic, ¿el término es jurídico? No, el término es biológico. Es biológico. Este, pues es que a veces las palabras en inglés ya ven que no tienen como un significado muy parecido en español. En inglés lo manejamos como surrogates, también lo manejamos como constituents. Este, entonces, a lo mejor si le busca por ese lado le queda un poquito más claro, pero no es el término jurídico. Sé que existe un término jurídico, pero no es como nosotros lo utilizamos. Doctora, bueno, lo que se animan a preguntar, ¿alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario? Adelante, pueden escribirlos aquí en el chat o abrir su micrófono. Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Ah? Cuando ya se decreta un área protegida, me imagino que estas zonas ya no se pueden cultivar y no sé si también se puedan utilizar, por ejemplo, para que eh, se pueda introducir ganado y se pueda alimentar. No sé si esto esté permitido. Y en caso de que se violen este tipo de leyes o se invadan las áreas protegidas, ¿qué implicaciones puede tener? ¿Quién es el que regula o qué órgano de gobierno regula todo este tipo de acciones? Ok. Bueno, primero, las áreas naturales protegidas, antes de decretarse, se hacen estudios como un poco como parte de lo que yo hago, pero también se hacen otro tipo de estudios, ¿no? O sea, más de campo, de levantar inventarios, de ver qué es lo que hay, geográficos, etcétera. Entonces ahí también se ve qué tipo de actividades son las que se realizan en las áreas que están como prospectivas para hacer estas áreas protegidas. Se debe de hacer una consulta a la población si ellos están de acuerdo en que esas áreas se decreten como área protegida. Existen diferentes tipos de áreas protegidas. Están por ejemplo, las de mayor extensión son las reservas de la biosfera. Aquí tenemos a la Sierra de la Laguna, al Vizcaíno, por ejemplo, esas son reservas de la biosfera. Y tenemos otras más chiquitas que a veces son a nivel estatal o municipal. Por ejemplo, Balandra es nada más el área, un poquito del área terrestre, pero pues lo demás es marino, eh, que son en diferentes extensiones. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de la Sierra de la Laguna, ¿no? La Sierra de la Laguna es una de las que tiene menor impacto por parte del hombre, porque pues debido a cómo está situada, porque es una montaña ahí en medio del desierto, entonces, y pues ustedes quienes han ido, pues no es tan fácil llegar hasta el bosque, ¿no? Entonces, pues si a uno le da trabajo, pues también imagínense luego a la gente para trabajar ahí y todo eso, pues entonces está un poco complicado. Pero sí hay
si has visto, hay algunos campos de cultivo, hay alguna gente que tiene su ganado, etcétera, ¿no? Entonces, no están prohibidas las actividades de este tipo dentro de las áreas protegidas, dependiendo también del tipo de área que sea. Hay áreas que por su extensión, que es tan pequeñita, pues sí no va a estar permitido. Pero bueno, en el caso de las reservas de la biosfera, estas están delimitadas por zonas. Y de acuerdo a esas zonas, se hace, cada área protegida debe tener un programa de manejo. Entonces, en este programa de manejo se delimitan las zonas y ya delimitadas las zonas se programan, o bueno, es que están permitidas o se ponen en este programa de manejo qué áreas son, qué actividades son las que se pueden hacer en cada una de estas áreas. Hay un área que es el área núcleo, que podría decirse que esa va a ser la más conservada, ¿no? En esa zona sí no se puede hacer ningún tipo de actividad ni de turismo, ni de ganadería, ni de agricultura, ni de absolutamente nada. Esa área es así, casi, casi no se toca. Pero las áreas que van siendo concéntricas o van más externas, pues se va abriendo a hacer diferentes actividades. Entonces, a veces las áreas que están un poco más lejanas al área núcleo son estas áreas donde sí puede haber ganadería, agricultura, etcétera, ¿no? No está prohibido. Lo que sí está prohibido, por ejemplo, en cualquier zona, es la minería. La minería sí está prohibida. Y en el caso que tú preguntabas que quién lo regula, pues es el órgano máximo es la Semarnat, que es la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, a través de la CONAMP, que es la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, y el órgano legal, por decirlo así, que es quien va a poder sancionar y poner multas, etcétera, es la PROFEPA, que es la Procuraduría de Protección Ambiental, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, en el caso de Balandra, cuando, no sé si todos escucharon o supieron de cuando explotó, bueno, que se incendió una lancha y que hubo derrame de combustible dentro de, como fue un área protegida, entonces intervino CONAMP e intervino, perdón, voy a conectar mi computadora, perdón, e intervino Profepa y Profepa fue quien puso la multa a los responsables, ¿no? Entonces es un poco así como se manejan las áreas a grandes rasgos. Ok, ok. Muchas gracias. Pues qué interesante está todo esto. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario? Adelante. Bueno, doctora, ya casi para terminar. Doctora, un ejemplo. Alguien de algún rancho, de alguna comunidad que tiene tierras y es libre de elegir si puede cultivar sus tierras o tiene que pedir algún permiso especial para poder cultivarlas. No, cada quien, si es de su propiedad, puede hacer lo que guste. Por ejemplo, alguien de alguna comunidad que tiene una gran extensión de tierra y de repente se decreta esa zona como área protegida, ¿qué le pasa a sus tierras? ¿Se le confiscan o qué hay ahí? No, nada más, por eso tengo que se zonifican, perdón. Entonces, generalmente, estas tierras, no, por eso es que se hacen consultas públicas y se debe consultar a la gente y todo, se hacen los mapas, se delimitan los territorios, se ve si esas áreas son propiedad de alguien o qué se hace, para que basado en eso es que se hacen los programas de manejo donde pueden hacer ciertas actividades o no, ¿no? O sea, no es que se les confisquen, o sea, no, el decretar un área protegida no quiere decir que esa área o ese territorio pase a ser propiedad del gobierno. La propiedad sigue siendo de privada, de la comunidad, del ejido, de quien sea originalmente. Eso no, o sea, el área protegida no implica cambio de propiedad.
Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias por tus respuestas, doctora. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Adelante. Yo, Luis. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Adelante, adelante, Eli. gracias. Bueno, antes que nada, felicitarte. Es muy interesante este tema. Y relacionado con lo que hace ratito comentabas acerca de quién regula estas áreas naturales protegidas, yo quería, preguntarte si tú sabías, por ejemplo, ahora con este tema muy reciente de la construcción del Tren Maya, muchos grupos ambientalistas pues comentaban que el tren pues se construyó en áreas naturales protegidas, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo es que se reguló esto? ¿Tú sabes algo del tema? O sea, pues, había mucha controversia, ¿no? Porque decían, bueno, ¿cómo es posible que permitan esa obra si se construye sobre áreas naturales protegidas? ¿Tú qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, gracias por la pregunta. Sí, el, empecé a ver al principio el tema, y luego la verdad es que lo dejé un poco, entonces a lo mejor no soy tan, no puedo dar una respuesta tan amplia, pero bueno, voy a tratar de contestar de acuerdo a lo que yo sé. El área, digo, perdón, el Tren Maya, el inicio del proyecto estaba prospectado construirlo sobre vías férreas que ya existían, ¿no? Aunque pasaran por las áreas protegidas, esas vías férreas ya existían en un inicio y lo que se iba a hacer era nada más como reactivarlas. Claro que con esta reactivación pues había que hacer nuevos tramos, no solamente pues es la vía férrea, ¿no? También había que poner las estaciones, había que hacer caminos para llegar a las estaciones, etcétera, ¿no? Había que hacer otra serie de, de obras para complementar lo de la vía férrea. Esta serie de obras es las que, pues precisamente, son las que estaban, pues, cambiando el uso del suelo, ¿no? Cambiando esta vegetación de las áreas protegidas que se encontraban alrededor. Y sí, muchas organizaciones de la sociedad civil y ambientalistas, incluso algunos científicos, también empezaron a ver cómo iba a afectar esta obra. Em, No sé si afortunada o desafortunadamente, pues bueno, aquí el gobierno es juez y parte, ¿no? Porque pues al ser la Semarnat, CONAP y Profepa parte del gobierno y esta obra ser parte del gobierno, pues ahí pues casi se dicen lo que quieren hacer y se autorizan lo que ellos quieren hacer. Entonces, ahí sí no hay mucha regulación. Hay muchas obras que hacen esto. También eso fue parte de lo que sucedió con el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Que también se estaba haciendo en un área que hoy, en la semana pasada, ya es área protegida, la de Texcoco, pero bueno, eso fue también lo que se estaba viendo. Entonces, pues sí, es mucho de voluntades políticas, hay que hacer cambios, pero pues desde el ámbito legal, porque las normas y las leyes que tenemos hoy en día en nuestro país en cuestión ambiental, pues tienen ahí muchos vacíos donde pues se pueden insertar precisamente todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí es eso, otra área en la que también estuve ahí metida un poco, el área de la política ambiental, pero sí es muy fuerte, ¿no? Porque hay que estar lidiando con todo este tipo de dinámicas, y por eso lo que me gusta de mi línea de investigación es pues precisamente que también hay que tomar en cuenta hasta esas partes, ¿no? Las cuestiones políticas, donde a veces, por más que nosotros queramos, por más que la gente quiera, pues si políticamente no se puede, pues bueno, entonces sí, bueno, aquí este círculo pues no se va a poder porque va a estar el Tren Maya, ¿no? Bueno, pues vámonos a este otro puntito al lado. Entonces, pues bueno, a veces tenemos que tomar en cuenta también estas situaciones. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias, doctora Gabriela. Muchas gracias, doctora Eli. Pues bueno, mira, ya estamos
en el límite del tiempo, doctora Gabriela. Muchísimas gracias por tu participación. Este es un tema muy, muy interesante. En el transcurso del día voy a estar haciéndote llegar, perdón, una constancia por tu participación aquí en la academia. Y pues ya por último, ya como un anuncio para los chicos, todo este tipo de investigación que presentó la doctora Gabriela, pues la hacen en el programa del PLAICO aquí en el SIGNO, que es el programa de planeación ambiental y conservación. Y pues bueno, muchísimas gracias, doctora. Estamos ya en el límite del tiempo y nos vemos la semana que entra. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.